¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente con ustedes. Bueno, miren, me compartieron algo que para mí es muy importante o me parece muy bueno compartirlo con ustedes. Cuando hay discusiones contra los cónyuges, entre cónyuges y también con los hijos. ¿Por qué es tan importante que trate de no discutir con el cónyuge o con los hijos? En el matrimonio, pues sabemos que es imposible evitar por completo los desacuerdos, pero así es posible resolverlos sin discutir también. A los hijos les afectan muchísimo las discusiones de sus padres. Y de hecho, esto que observan en casa determinará el comportamiento en ellos mismos cuando ya estén casados. ¿No convendría que aprendieran a resolver los acuerdos civilizadamente? ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, ¿no convendría que aprendieran a resolver los desacuerdos civilizadamente? Claro que sí, ¿verdad? La próxima vez que tenga una diferencia con su cónyuge, intente lo siguiente. Primeramente, escuche. La Biblia recomienda ser presto a cuanto a oír lento, en cuanto a hablar lento, en cuanto a la ira, ser sensato también. Esto viene en Santiago 1.19. Recuerde que resolver mal por mal solo aliviará la discusión, pero así el coraje quedará. Romanos 17, Romanos 12:17, ahí lo encontrarán. Les invito a que lo lean. Así que aún si su cónyuge no aparece dispuesto a escuchar, hágalo usted. Siempre también tiene que haber la cordura en cualquiera de los dos, ¿verdad? Explique, no critique. Intente explicar de manera calmada cómo repercuten a usted las acciones. Dígale algo así como, eso que me hiciste me dolió. ¿Por qué? Y le tienes que explicar el por qué, pero sin discutir. Además, eh, hay que resistirse al impulso de criticar con expresiones de tipo burlón o lo que sea. Y es como decir eso a mí no me importa, es como yo me comporto, es como lo que no te interesa o tú nunca me escuchas o cualquier cosa así, ¿sí? Espere siempre, cuando hay una discusión, siempre espere a estar tranquilo, nunca discuta el calor de la pelea porque es cuando vienen las agresiones y vienen las malas palabras o vienen las palabras hirientes. Si los ánimos se caldean, es mejor dejar el asunto para después. La Biblia aconseja o señala que al principio de una contienda es como si alguien da un curso libre a las aguas. Sí, por eso antes de que haya estallado la riña, retírese, porque cuando se ponen a hablar así, nadie escucha. Entonces esto hay que leerlo en Proverbio 17:14, es muy importante. Pide disculpas a su cónyuge y si es necesario a sus hijos. ¿Sí? Porque eso es muy importante, porque muchas veces es difícil pedir perdón y más en la discusión. Nadie quiere aceptar que falló y bueno, siempre hay eso de que se queda uno con eso y no quiere uno pedir perdón si se equivocó o aunque no se haya equivocado. Pida perdón por la discusión o la forma que se actuó. Cuando hable con su hijo, evite enojarse y usar expresiones categóricas como tú siempre haces eso o tú nunca haces aquello. Solo conseguirás que el joven se ponga a la defensiva y no te haga caso. Pensará que usted está exagerando y que lo hizo y lo que hizo es muy grave o no es tan grave. ¿Sí? En vez de atacarlo, explique cómo se siente usted. Quizás podría decirle, no me gusta cuando haces eso, porque me siento de tal manera, y le explicas, aunque no le parezca a su hijo, sí le importa, y esto quedará en sus sentimientos y pues le llegará a los sentimientos. Y así a entender el efecto que tiene usted en las acciones y el efecto que tienen ellos en las acciones que hacen que haya ese malestar con ustedes mismos, con los padres. Y eso motivará a que tiene que hacer cambios en ellos mismos, ya sea usted o ellos mismos. Por difícil que sea, procure hablar mientras no esté molesto. Procure callar mientras esté molesto y procure hablar cuando ya baje esa molestia. Tómese un tiempo para calmarse. Eso dice en Proverbios 29:22. Si el problema es que el joven no hace de su parte en el hogar, explique pacientemente cuáles son
sus deberes. Dele una lista con lo que usted espera de él y si es posible o necesario, dígale lo que sucederá si no cumple con sus tareas o deberes. Preste atención a lo que tenga que decir, incluso cuando crea que está equivocado. La mayoría de los jóvenes responden mejor a un oído cierto que a un sermón. En vez de concluir a que su hijo se haga un rebelde, tenga en cuenta que muchos aspectos de su conducta se forman por parte de su desarrollo, pero así usted tiene que hablar calmadamente y sin agredir, sin gritar. Quizás se ponga a discutir para demostrar que ya no es un niño, que ya es un joven, como muchos dicen, pues yo ya soy joven, yo sé todo. Ellos se creen, como yo siempre he dicho, los dueños del mundo, quieren saberlo todo. Y creo que todos pasamos por esa etapa. Pero así no deje de provocar, no se deje provocar o no deje que lo provoque, para que usted explote y usted hable más fuerte o se hable con agresiones. Recuerde que la forma que usted responda, eso le servirá como modelo a él. Tenga paciencia, mucha paciencia, y eso le dará un buen ejemplo de imitar lo que usted hace o cómo es. Recuerde que ese futuro bueno será lo que usted haga, o un futuro malo también. Eso viene en Gálatas 5:22 al 23. ¿Sí? ¿Qué debo contarles pues a ellos de mi pasado, cuando yo hice algo malo y tuve repercusiones por eso? ¿Sí? Hay cosas que debe hablar con sus hijos también, acerca de los deberes que sus padres le ponían y que así usted tenía que hacer, y cuáles eran los resultados que pues se provocaban por no hacer caso. ¿Sí? Entonces hay que platicar con los hijos sin agresiones. Y bueno, eso tiene algo de mucho platicar, mucho hablar. Y espero ustedes como padres y hijos se comprendan y siempre al calor del fuego nunca se pongan a platicar, nunca hagan una discusión de algo tan pequeño, no griten. Hijos obedezcan a sus padres y padres también pidan perdón cuando vean que están equivocados. Nunca se crean que ustedes tienen la razón solamente por ser padres, porque eso no les llevará a nada. ¿Sí? Entonces respétense unos a los otros y pues así todos estarán más felices y habrá más bendiciones en el hogar y en la familia. Bueno amigos, pues yo creo que de ese tema hay mucho que hablar, pero siempre ante todo respeto entre los cónyuges, respeto ante los hijos, y siempre recuerden que hay que pedir perdón cuando uno esté equivocado. Eso es algo que todos debemos aprender y no tenemos que tener vergüenza o tenemos que decir yo por qué voy a pedir perdón a mis hijos, yo por qué voy a pedir perdón a mis padres. Sino se tienen que aprender a perdonar para que así todos camine bien en su hogar, en la familia. Dios bendecirá a los padres, a los hijos obedientes, y Dios bendecirá a los padres que aman a los hijos y los reprenden con amor, no con agresiones. Un abrazo amigos, su amigo aquí con ustedes. Recuerden, comenten, platiquen y gracias por escucharme. ¿Sí? Aquí estaremos con ustedes. Dios los bendiga a todos. Bye bye.